Pues ya estamos aquí de vuelta con Marco Mendoza Bustamante, presidente del PRI de Hidalgo, y ahorita empezamos ya la plática. Primero quiero agradecerte porque estés aquí, porque te abras a platicar con nosotros, sobre todo por todas estas situaciones que han salido después de la última elección. No, Jorge, muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Gracias por el espacio aquí en Criterio. Siempre es un gusto visitarlos y compartir con ustedes cualquier tema que sea de su interés, con todo gusto. Bien, pues para empezar a platicar acerca, después de las elecciones, parece ser que el PRI está agonizando en el estado de Hidalgo. ¿Por qué no pensar en la salida del PRI? ¿Por qué no pensar en otro proyecto que pudiera ayudar más al PRI? Mira, yo no creo que el PRI esté agonizando. En el año 2000, cuando perdimos por primera vez la presidencia de la República, todo el mundo quería suscribirle al partido el acta de defunción. Sin embargo, 12 años después regresamos al poder. Yo creo que somos de los pocos partidos históricos a lo largo de la historia del mundo que ha logrado mantener la hegemonía, transitar hacia la mayoría, ir a la transición democrática, perder el poder, recuperarlo nuevamente. En 2018 las elecciones no nos favorecieron. Y en 2021 recuperamos terreno y hoy nos enfrentamos en esta elección nuevamente a un proceso complejo. ¿Hay crisis? Donde sin duda el resultado electoral no nos favoreció. Yo no pensaría en otro proyecto político. Yo soy priista, turbopriista. Tengo un compromiso con mi instituto político y ahí estaré mientras la militancia, el mandato que me dio el Consejo Político, claro, lo señale, lo designe. Sobre si hay o no crisis, sin duda son tiempos difíciles para el partido, son tiempos difíciles para la política mexicana, son tiempos difíciles para México, pero el PRI tiene que seguir siendo esa voz de oposición que le dé voz a los ciudadanos que votaron por nosotros. Un poco contrasentido al histórico del PRI, ¿no? O sea, el PRI nunca fue oposición hasta hace poco. Yo entiendo que tú seas priista de cepa, de corazón, eso habla bien de ti como militante, como persona, pero no puedes abstraerte de una realidad que existe, y es que el PRI antes tenía quizás 500,000 afiliados en Hidalgo y hoy tiene una parte mínima. El cubo de Colosio de que todos hablamos, siempre que ibas estaba lleno de gente, sí. Todas las oficinas tenían alguien que estaba haciendo algo. Hoy vas y se oye silencio. Y entonces la pregunta ¿es el camino el PRI hoy para la oposición? ¿Y en verdad es una real oposición el PRI o solamente quiere regresar lo que perdió? A ver, el PRI nace desde el poder. Nace desde el poder como un partido hegemónico, es decir, lo que hoy está viviendo Morena lo vivió el PRI hace muchas décadas. Después pasa de la hegemonía a un partido de mayorías, donde la oposición ya tenía presencia en las cámaras, en los gobiernos estatales, municipales. Posteriormente pasamos a una etapa de consolidación de la democracia mexicana y llega por primera vez la alternancia y una transición a nuestro país. Hoy al PRI le toca ser oposición. La pregunta es, ¿qué oposición vamos a hacer? Tiene que ser una oposición inteligente, una oposición que sepa proponer, una oposición que sepa dialogar, que sepa escuchar, pero también una oposición valiente que levante la voz. Y por supuesto que somos oposición y lo hemos demostrado en lo federal. Como bancada priista nos hemos opuesto y hemos evitado que se aprueben reformas que habrían ocasionado un gran daño a nuestro país, la reforma eléctrica, la militarización del país, nos opusimos a la desaparición del INE. Hoy mismo estamos dando una batalla en defensa de las instituciones, de la división de poderes, de la democracia, de la república. Hoy Morena quiere cooptar al Poder Judicial y justamente el PRI es el partido de oposición que está dando esa batalla. El resultado no nos favoreció y no solamente pasó en Hidalgo. La votación que obtiene el PRI en Hidalgo es más o menos consistente con la votación que se obtiene en prácticamente todo el país. Sí. Hoy debemos estar conscientes de nuestra realidad. Sin duda, los números nos colocan en una posición retadora, pero por supuesto que debemos darle voz a la ciudadanía que confió en nosotros y ser esa oposición que levante la voz ante las injusticias y ante el debilitamiento de las instituciones que quiere hacer Morena. ¿Y qué es lo que viene para el PRI? Ya vimos que con la dirigencia actual a nivel nacional ya perdieron la gubernatura aquí en el estado de Hidalgo, ya perdieron esta elección por bastante, se fueron Morena en carro completo, aunado a otras circunstancias, pero yo sé cuál es tu filiación adentro del PRI, pero ¿no crees que debería haber una evaluación, una autoevaluación de los priistas y dejar que pues otras personas dirijan el partido más que una reelección de Alito, de Carolina y de toda esta dirigencia? Vaya,
incluso personajes nuevos Una que pudieran autocrítica. llegar? ¿O cuál crees tú que va a ser el cambio que haga esta misma dirigencia, pues, que ya va a estar prácticamente, ¿no? ¿Qué vería? ¿Qué viene ahí o cuál es la autorreflexión del PRI? Mira, mi filiación es priista y mi convicción es priista, y justamente el priismo decide los asuntos y la vida interna dentro del partido. ¿Qué es lo que viene? Sin duda tenemos que hacer un ejercicio de análisis, de autocrítica, de planeación, volver al territorio, identificar qué es lo que dejamos de hacer que nos alejó de la ciudadanía Ya se sabe. y que nos llevó a esta circunstancia. No, debemos ir a escuchar No, a ya se sabe. la militancia. O sea, si tú le preguntas hoy a la gente del PRI, hay una carga negativa muy fuerte por años que viene arrastrando el partido. Yo creo que a veces mi percepción es que en el tratar de justificar que a lo mejor hay una permanencia política, que yo no digo que esté mal, porque a fin de cuentas los priistas son ustedes, pero yo creo que saben lo que le duele al partido y lo que le duele a la gente. Creo que eso ya lo saben. ¿Por qué hasta ahorita, por qué tardarse tanto tiempo en hacer esas reflexiones? A ver, no es una defensa y no es tardarnos en hacer una reflexión. La política es de tiempos y circunstancias. Hubo una asamblea, si lo que se refieren es del proceso de renovación de la dirigencia nacional, hubo una asamblea nacional que además es estatutaria, tenía que celebrarse. Claro. En esa asamblea se tomaron varias decisiones, la modificación de los estatutos, el tema de la reelección de la dirigencia no fue el único tema que tocó la asamblea, hay temas muy trascendentes, por ejemplo, ¿Cambio de nombre? eso no lo tocó la asamblea. Uno de los temas, por ejemplo, es nos alejamos del neoliberalismo, quedó en los estatutos prohibido el neoliberalismo como inclinación ideológica, aceptando que la corriente neoliberal que en algún momento llegó al PRI le hizo daño al pueblo de México. Eso es absolutamente relevante y por supuesto que hay ese ejercicio de reflexión y autocrítica. Fuimos los delegados convocados a la asamblea quienes decidimos que se modificaran ciertos aspectos de nuestros documentos básicos. Hoy estamos en medio de un proceso interno al interior del partido. Hay dos fórmulas registradas, la de Alejandro Moreno y Carolina Vigiano por una parte, y la de Lorena Piñón, que es una compañera diputada que lideró además la lista de su circunscripción, ya había buscado la dirigencia nacional, y seremos los consejeros nacionales quienes decidamos al interior de la vida interna, como Morena decidió que sea a través de una encuesta, como van a designar, pues posiblemente a la hoy secretaria Y de eso- Gobernación, ¿no? Dice, nos vamos a alejar del neoliberalismo. Entonces ya no va a volver a haber esas alianzas con el PAN porque ellos no se van a alejar del neoliberalismo. Eso tendrá que decidirlo la Asamblea Nacional. Estoy hablando de la inclinación ideológica del partido. Y a ti como priista. La alianza con el PAN y con el PRD no es una alianza ideológica, no nos confundamos. Es una alianza política que hicimos en beneficio del país para buscar un proyecto de nación en Pero lo que nos unía. fue una- Pero no decidimos, oye, ahora el PRI va a cobijar los valores y los No. postulados del PAN y al revés, no. Oye, Una cosa y a es ti lo como ideológica y priista, otra a lo ti político. como priista, en verdad, estos cambios ideológicos te convencen, porque también tú ves una cosa, hay mucha gente que no piensa, y están la gente que no votó por Morena, Los que que estuvieron no en está contra de los claro, que se que salieron. no está a favor de estos discursos progresistas, que no está a favor de estos discursos de izquierda, y están buscando también un cobijo, están buscando... O de las acciones que tomó incluso la dirigencia nacional, que me parece O sea, tú eso como- es como mucho de lo priista, cual sí bajó estás- los ¿sí puntos. estás conforme con esa parte de decir, vamos a alejarnos de nuestra ideología natural? No, a ver, no estamos alejando de la ideología natural. El neoliberalismo no es la ideología del PRI. El PRI es un partido que nace desde la izquierda. Nosotros somos un país, un partido de izquierda, hoy de centro izquierda, que ha... ¿Pero en cuántos años fue de izquierda? No, la naturaleza del partido es ser un partido de izquierda. Nosotros no somos un partido neoliberal. Yo estoy de acuerdo con las Pero, modificaciones. ¿qué partido de izquierda ha gobernado Permítame. 80 años un país? A ver, no, estamos hablando del PRI. Sí. Estamos hablando del PRI. El PRI es un partido que nace como un partido de izquierda, que fue evolucionando a lo largo de la historia nacional como un partido de centro izquierda, donde hemos encabezado los postulados de la Revolución Mexicana. Nosotros somos la revolución hecha partido. Y No, te respecto creo de que lo sean- me- te creo que Espérame, sean déjame oposición, te pero de contesto una a la vez. izquierda. Espérame, déjame te contesto una a la vez. Si no, no nos vamos a entender. Respecto de lo que me preguntabas, a ver, estoy convencido, por supuesto que estoy convencido. Como consejero nacional, yo participé en la mesa de declaración de principios. Y te puedo decir que muchos de los postulados que recogimos de nuestra militancia en la Asamblea del Estado estuvieron plasmados en la Asamblea Nacional del partido. Fijamos la ruta como un partido
que si su origen es la revolución, hoy debemos encaminarnos hacia una revolución ideológica de propuestas que pueda tener un cambio positivo a nuestro país. Y por supuesto que el PRI no es ni un partido ni de derecha ni neoliberal, y jamás lo ha sido. Y si en algún momento una expresión del partido transitó hacia ello, hoy con toda claridad hemos planteado nuestros documentos básicos alejarnos de Marco. Bajemos a Hidalgo, ¿no? Lo que nos atañe. No, pero es que todo va desde arriba, Federico. Vámonos a lo local, pero ¿Cuál fue el todos, último todo. gobernador de izquierdoso del PRI? No, jamás. Bueno, A ver, pero es que no es lo mismo la izquierda que lo izquierdoso. No. La izquierda es un concepto ideológico. pero ¿no? yo Justo- no justo veo por allá yo no voy, veo ¿eh? la concepción de la izquierda ni a Manuel Ángel Núñez, ni a Murillo Karam, ni a Miguel Osorio, ni a Omar Fayad, ni a Francisco Olvera. Ninguno de ellos fueron de izquierda. A ver, con la izquierda es la inclinación ideológica del partido. No, me Son queda las- claro y conozco el marxismo. Son las y- causas, a ver, son las causas que encabezamos. No es un tema de ser izquierdoso, son las causas que encabeza el partido. El PRI ha encabezado las causas del campo, de los trabajadores, de los obreros, de las clases más necesitadas. Y hemos encabezado esos postulados que retomamos de la Revolución Mexicana y que llevaron justamente a ejercer el poder. Hoy día la democracia nos ha llevado a una dinámica absolutamente diferente. En Y hoy mi nos opinión, eso encaminamos no- hacia lo- un México pero, pues, diferente, igual ¿no? lo- Oye, Marco, preguntarte, los ideales en el Estado de Hidalgo o que fundamentan el PRI en el Estado de Hidalgo se identifican con el líder nacional, con Alejandro Moreno, después de las investigaciones que le han sacado, después de la reelección que se acaba de marcar en la Asamblea. En realidad, Alejandro Moreno es la respuesta de la oposición democrática en el país. ¿Y qué sigue para Hidalgo? ¿Va a haber un Exactamente. cambio de dirigencia? O cuéntanos tú qué viene, después lo... Sí, claro. Mira, a ver, el tema de Alejandro Moreno. El régimen ha hecho una campaña de desprestigio en contra no solo de Alejandro Moreno, sino de la dirigencia nacional, de las dirigencias estatales, una campaña de desprestigio. ¿Por qué? Porque como oposición hemos sido incómodos a los intereses del régimen. Hoy mismo estamos dando una batalla en contra de una reforma Bueno, que pone en peligro... pero Alejandro que pone en también se peligro- puso de pechito. que pone en peligro la democracia. Él habrá de rendir cuentas ante la historia y ante las autoridades, pero muchas de las cosas que han planteado son falsas, como a veces también a mí me golpean, como también otros compañeros, con cosas que no necesariamente son reales. No, el priismo está firme, el priismo está vivo en el Estado. Tenemos que trazar la ruta para ir a buscarlo a cada comunidad, a cada ejido, ¿No te a cada da un municipio, a poquito cada miedito de seccional. que en 4 o 5 años acaben como el PRD? No. A ver, el PRI tiene una historia. El PRI es el único caso de partido histórico en el mundo que, habiendo perdido el poder y la hegemonía, regresa al poder. Y hoy nuevamente lo hemos perdido, pero la finalidad de un partido político es justamente buscar el poder. La pregunta es, ¿para qué queremos el poder? Para ponerlo al servicio de la gente. Hoy Morena ganó una mayoría que en la Cámara es una absoluta simulación. Hay una sobrerepresentación clara y ahorita se los platico. Pero el PRI sigue representando una expresión de la ciudadanía. Y hay otra expresión que no votó, que no salió a votar, que no fue representada ni por Morena, ni por el PRI, ni por MC, ni por otro partido. Tenemos que ir a buscar esa población, que es más del 40% de la ciudadanía Que nunca ha mexicana. votado. Debemos ser opción, debemos procurar la participación social, ver cómo nos reformulamos para poder encabezar nuevas causas que le den voz a esa ciudadanía que hoy no se siente representada. Y en la dirigencia Y, estatal... y sobre decías en la dirigencia estatal, yo estoy cubriendo un mandato estatutario hasta 2025. Lo más sencillo sería presentar mi renuncia. No, yo no voy a abandonar al partido. Yo tengo una responsabilidad política sobre el resultado, sobre el destino del partido, y yo voy a acompañar a la militancia para reformularse, para reorganizarse y para poder volver a buscar el poder. ¿No habrá reelección en la figura, en la estatal? Pero Desde en mi 2025. caso, Por yo eso, estoy pero cubriendo... la de Alito Moreno igual. En mi caso yo no estoy cubriendo un periodo estatutario, yo soy presidente sustituto. Sustituto. Puedes Una vez que quedarte termine, después. una Pudieras vez que tomar tú termine en 2025, pues el Consejo Político determina cuál es Está- Aquí el reto será tener partido, consejo ¿no? político en 2025 si siguen así.
Pues existe el Consejo Político como ha existido siempre. Nosotros, quiero decirte que el padrón de militantes del PRI en el estado de Hidalgo es el tercero más grande del país después del Estado de México y del Estado de Coahuila. El padrón de los partidos políticos, el INE hace una revisión y le pide a todos los partidos políticos hacer borrón y cuenta nueva y volver a hacer todos los registros. ¿Por qué? Claro. Porque había un registro histórico que tenía, no sé, 40 años y que hoy no respondía a la responsabilidad, a la realidad del país. Pero el padrón del estado de Hidalgo como el padrón nacional es un padrón importante y seguimos teniendo una ¿Cuántos priistas están representación en el padrón? importante. Tenemos, en el padrón de Hidalgo tenemos alrededor de 190,000 hidalguenses registrados, Falta que es un número renovar exacto, ese importante. ¿O ya No, es el último? durante los 10 meses que llevo como presidente del comité estatal hicimos una Ok. campaña de reafiliación y fue durante este proceso que consolidamos el padrón y nos convertimos en el tercer padrón. priista más ¿Cómo grande terminó del- ese padrón priista con la salida de Omar Fayad y con la entrada ahora de, No, tendrá que de tu ser. Pues administración? no nada más es Pues sí, Omar Fayad, pero- también es Miguel no, Osorio. pero para ver cómo terminó y a ver en qué cancha estamos Los jugando, GPI. sí, exactamente. A ver, quienes se fueron del partido hacía mucho que se habían ido. Y ustedes como medios de comunicación daban cuenta de ello, de compañeros de partido que operaban en otro lado. Eran priistas Pero la icónicos, o la sea, militancia... No vas a decir que Miguel Ángel Osorio no fue un priista icónico. Sí, sin duda fue un priista relevante, pero no me vas a decir que él no fue quien creó el PES para darle contra al PRI en el estado de Hidalgo, y nadie hablaba de eso. Eso no es ser priista. Por muy icónico que alguien Claro. sea, en una democracia puede permanecer o se puede ir. Claro. Todo el mundo decía, Omar Fayad va a traicionar y le van a dar una embajada. Traicionó y le dieron una embajada. Por muy icónico que fuera, lo fue en su época, pues eso no implica que hacía mucho tiempo que ya se había ido, como muchos que ya se fueron. Pero la verdadera militancia sigue firme y sigue en el partido. El partido no es la cúpula. Marco Antonio Mendoza mañana va a dejar de ser presidente del partido. Lo que unirá en todo caso es que Marco Antonio Mendoza siga siendo militante y siga trabajando por su partido. Esa es la diferencia. A eso voy, porque se nos va a acabar el tiempo y quiero platicarlo. Tú vas a ser diputado local en la siguiente legislatura. Vienes en la primera pluri y es prácticamente un hecho que vas a hacer. O sea, lo que las constelaciones... A menos que no, a menos que No, diga- trajo- A menos que nos digas, no, la voy a No, y declinar el una PRI vez, y el que PRI van a hacer trajo una- los pesos Ya si nos pesados. quieres dar la nota, mira, ahí está la cámara. No va a pasar, querido Jorge. Ahí viene lo de la chamba. ¿Qué esperas hacer en el Congreso como diputado y como seguramente líder pues de La bancada. Va a haber dos, tres priistas más o menos. Hay que hacer cuentas y ver lo que sale. Pero cuéntanos más o menos. Sí, ¿Qué vas a hacer? bueno, sobre el número de integrantes de la bancada priista, pues habrá que esperar que haga las asignaciones el órgano electoral. ¿Por qué no las ha hecho? Todavía hay impugnaciones. Exacto. Esas impugnaciones hacen que varíen los votos y ahí pues, los cocientes para la asignación. Mira, voy a hacer lo que he hecho como diputado federal. Yo he sido un diputado de oposición, un diputado que levanta la voz por aquellos a quienes representa, un diputado que ha recorrido el estado de Hidalgo, que ha hecho labor de gestión, Sí. que ha hecho trabajo a ras de piso, pero también trabajo de partido. Y hoy tendré una doble responsabilidad como legislador y como presidente de partido. Entonces mi responsabilidad va a estar con el pueblo de Hidalgo para poder representarle y dar voz. Mi responsabilidad será como diputado de oposición, pero también como presidente de partido para darle voz a mis compañeras y Complicado, compañeros ¿no? de partido. En un congreso en el que va a haber quizás también sobre representación de los grupos Sí. aliados a Morena, donde por más que levantes la voz, no habrá un eco mayor al que decir las cosas, porque será muy difícil. Tienes que estar muy consciente que va a ser muy difícil que lo que lleves a la Cámara se consolide. Pero no podemos rendir la plaza. No puedo decir, es que no soy mayoría o somos solo un puñado de diputados de oposición y entonces no alzamos la voz. No, la oposición deberá alzar la voz e insisto, pero también deberá haber condiciones para proponer. El disenso y el consenso son dos extremos de la democracia y los dos son absolutamente válidos. La democracia no es el gobierno de la mayoría, sino la mayoría que escucha también a las minorías. La sobrerepresentación en el caso federal, donde los números ya están más asentados. Morena y aliados obtiene el 54% de los votos Sí. y pretende obtener el 74% de los diputados. Con esa fórmula que pretende implementar Ahí, sobre Morena, el PAN, que es la segunda fuerza política en la Cámara, se iría a tercera fuerza. El Verde, que tiene la tercera parte de diputados que el PAN, tendría más diputados que el PAN y sería la segunda fuerza. El PT, que es la última fuerza política del país, tendría más diputados que MC y el PRI, que tuvieron más votos que el propio PT,
y serían las últimas fuerzas con representación. Es decir, hay un fraude a la ley en lo federal. Habrá que esperar. Hoy leía la declaración de un consejero que decía que en Hidalgo no habrá sobrerepresentación, habrá que esperar la asignación. Yo tengo confianza en el órgano electoral y también espero que a nivel federal no se viole la Constitución y no haya sobrerepresentación, porque entonces con esa fórmula amañada al PRI le estarían quitando alrededor de 20 diputados. Son diputados por los que la gente, en el caso de Morena y de la mayoría, por los que la gente no votó. Si tienen el 54% de los votos, que tengan el 54% más 8% si acaso de los votos, ¿no? Tú también eres pluri, o sea, no votaron por ellos, pero a fin de cuentas es el juego. No. Es el... No, a ver, representación. no, es la representación. Es decir, hay diputados de mayoría y diputados plurinominales. La gente vota en determinado porcentaje por cada partido. No puede ser que si el 54% de la población votó por Morena, tengan el 74% de los diputados por ambos principios. Lo entiendo. Ahora, en el Congreso del Estado de Hidalgo vamos a tener una situación diferente al resto del país. Aquí, pues, el PT y Morena están peleados. Ustedes, tú como líder de la bancada del PRI, que vas a hacer seguramente, vas a estar abierto a hacer negociaciones para legislar, cabildear con ellos, ¿no? Ya platicaste con ellos. Para hacer un frente en contra de situaciones que ustedes no estén de acuerdo. O A ver, voy solo. yo no he platicado con el PT, no he platicado con el Grupo Universidad, y yo no creo que la oposición deba funcionar por acuerdos en lo oscurito. El PRI, pero debe haber estrategia. No, pero no es un tema de oponernos por oponernos. No. Lo que yo ofrezco es ser una oposición inteligente, una oposición que proponga, una oposición que luche por aprobar las cosas que verdaderamente beneficien al Estado de Hidalgo. Es decir, el PRI no se va a oponer a aquellas iniciativas que le beneficien al Estado, como no se ha opuesto a aquellas que le beneficien al país, pero alzaremos la voz en aquello que creemos no corresponde a lo que los hidalguenses necesitan. Es decir, no puede haber una camisa de fuerza sobre cómo va a ser el voto del PRI. El PRI tiene que ser cuidadoso en cómo abre el diálogo con todas las fuerzas que tengan representación en la Cámara, no solo con el PT porque esté enojado con Morena, eso a nosotros no nos interesa. ¿Pero les conviene? No, pues ni nos conviene, Pues ni no. cabildear en Eso el no es. Congreso sí funciona. No, tenemos nosotros que establecer lazos de comunicación, lo mismo con Morena, con el PT, con el PAN, con MC, por el beneficio de la ciudadanía hidalguense. Tenemos que una oposición legislar. inteligente los llevará al diálogo con el gobierno, los llevará al diálogo con las fuerzas mayoritarias. Sí, claro, con todos, no, tendremos que dialogar con todos. Y si hay alguna iniciativa que requiere el voto del PRI en beneficio de los hidalguenses, tengan la seguridad que la votaremos a favor. Y si hay algo que afecta al Estado de Hidalgo, tengan la seguridad que nos opondremos como debe funcionar en una democracia. Pero nosotros no podemos estar pensando en si allá se llevan bien o mal. Ese es un asunto interno de su partido, como los asuntos internos del PRI. Pero va a servir, yo creo que va a servir muchísimo para la estrategia dentro de la Cámara Baja, legislativa, claro, y me parece que hoy la relación entre el Partido del Trabajo, por lo menos el grupo, con Morena no es... Yo te puedo decir, a nivel federal, yo soy parte de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Federal, ahí estamos 14 personas, coordinador, vicecoordinador, todas las fuerzas con representación en la Cámara. Claro. Te puedo decir que hay una interlocución entre todos. Hay una interlocución y se dialogan y se debaten los asuntos públicos. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que legislar y tenemos que sacar en beneficio de este país. Una oposición que se opone a todo y que dice no sin reflexión, pues en realidad no es una oposición. O sea, no es una... Contra, nada más. No. Tenemos que ser reflexivos, propositivos y tenemos que abonar sobre todo a la normalidad democrática en el Estado. Pero la voz de la oposición es tan importante como la voz de la mayoría. No tenemos la mayoría, pero tenemos una voz para darle esa voz a la ciudadanía que no está de acuerdo con la mayoría. Así funciona una democracia moderna. Perfecto, pues estamos ya por terminar, Marco. ¿Qué le dirías a los priistas que están inconformes con la reelección de Lito, que están inconformes por lo que pasó en las últimas elecciones, que están inconformes por haberse aliado con el PAN, o todavía tienen esa molestia de que se hayan aliado con el PAN, o que con el están PRD? expectantes? Claro, ¿qué va a pasar? que eran fuerzas que históricamente eran totalmente contrarios a ustedes. ¿Qué le dirías hoy a esos priistas? Mira, yo creo, sobre la alianza con el PAN y PRD, yo creo que fue una buena decisión la alianza en el momento en que se realizó en el 21, porque esa alianza nos permitió, por una parte, detener esos intentos del régimen de afectar al país, nos permitió avanzar en el número de legisladores en las cámaras. Gracias a la alianza en el 21
los 3 partidos duplicamos el número de legisladores en las cámaras y eso nos permitió que Morena no tuviera la mayoría para aprobar reformas constitucionales. Fue muy importante, no lo podemos negar. Y en territorio hay distritos que el PAN no habría ganado, me refiero a nivel nacional ya en el balance, sin el voto del PRI, y hay distritos que el PRI no hubiera ganado sin el voto del PAN o del PRD. Es decir, tuvo una utilidad. Fue una alianza no ideológica. Los 3 partidos tenemos unas profundas diferencias ideológicas y en nuestras causas y los valores que encabezamos. Fue una alianza política. Será la militancia quien determine si no volvemos a aliarnos con ellos, pero no creo que debiéramos denostar el resultado que obtuvimos en el pasado inmediato en los que hicimos equipo como hoy día los gobiernos de coalición son una tendencia en el mundo. Yo he estado en comunicación con la militancia, tantos quienes están a favor como en contra. Quienes son priistas activos siempre tendrán la legitimidad para opinar en un sentido o en otro. En la asamblea estatal que realizamos y los asambleístas que acudieron a la Asamblea Nacional, había voces a favor y en contra, se respetó su derecho a manifestarse y siempre la obligación como presidente del partido será escuchar a todas y a todos. Hoy justamente tuve una reunión de planeación con sectores, organizaciones, con todo el comité, platicamos bastante largo desde temprano y acordamos emprender una ruta para que a partir de septiembre hagamos un recorrido por los 84 municipios del estado. Vamos a hacer una renovación de nuestros comités municipales, de nuestros comités seccionales, vamos a ir a hablar con la militancia y en un partido político todas las voces son válidas y podemos estar a favor o en contra, pero los priistas tenemos una característica: al final sabemos unirnos, sabemos trabajar de manera conjunta y lo vamos a hacer en beneficio del estado de Hidalgo. Hoy el enemigo no está al interior del partido. El enemigo es ese partido que a nivel nacional ha planteado una reforma, 18 reformas constitucionales y varias de ellas ponen en riesgo la república, la democracia y seguiremos alzando la voz. Justamente mañana hay una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la que soy secretario y daré la batalla por aquello que creo con convicción: defender la república, defender la separación de poderes, fortalecer al Poder Judicial y sobre todo que siga avanzando la democracia en nuestro país, eso es lo que hace falta. Pues te agradecemos mucho, Marco, por platicar con nosotros, por aguantar carrilla, porque no, gracias, ya saben que aquí tratamos de generar diálogo y a veces por eso no quieren venir, ¿no? Porque se les cuestiona y se agradece siempre que alguien acepte el cuestionamiento, lo responde y además pues entra a este diálogo para buscar coincidencias, que no debemos de coincidir siempre, pero a fin de cuentas quien tiene la última palabra es la gente, ¿no? No, yo les reconozco, este ejercicio abona la democracia, así tiene que ser, y aparte me gusta el debate. Eso es bueno. Gracias por invitarme. Muchas gracias, muchos temas, mucho trabajo que se viene para ti en la legislación, en el partido. Acá tienes las puertas abiertas, ojalá que te animes a acompañarnos una y mil veces más a lo largo de esta legislatura y tu dirigencia, y pues y criterio tienes tu casa. Carlitos. Muchísimas gracias, Fede, Jorge, muchísimas gracias, Marco. Carlos. Ahí estaremos muy pendientes de todo el trabajo legislativo, porque, no sé ustedes, me parece interesantísimo lo que se viene para Hidalgo en cuanto a lo legislativo y en cuanto al grupo, en lo político. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias allá en casita por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de la 1 de la tarde. Que tenga usted una excelente tarde. Saludos. Bye.